Hola, bienvenidos a otro video del taller de aplicaciones empresariales. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que hicimos la cápsula pasada, que fue prácticamente hacer el controlador de mascotas, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo una aplicación de colección de mascotas. Y con eso ya tenemos lista este controlador, ya lo probamos con Postman, pero nos falta conectarnos a la base de datos. Si bien podríamos hacerlo a través de creación de DAOs, ya donde tendríamos que escribir algunas queries SQL y también a través de una creación de un cliente SQL como tal, esto podemos hacerlo de una manera mucho más fácil, ya entendiendo el patrón DAO, y podríamos de alguna manera transformar a través de código, poder crear tablas en SQL y además administrarlas y también hacer todas las queries que nos genera también los DAOs. ¿Ya? Esto lo hace una tecnología llamada ORM. ORM es un acrónimo para Object Relational Mapping. Lo que quiere decir es que transforma objetos, ¿ya? O esquemas también, porque hoy en día el ORM ha crecido mucho, no solamente va a la programación orientada a objetos, pero nació ahí, ¿ya? ¿Cómo fue como nació? Prácticamente lo que se hacía era crear una clase que dijera cómo se debía construir una entidad y luego un mapeador, ¿ya? Mapear significa transformar un dato a otro, ¿vale? Entonces, se mapea, se transforma un dato de un objeto a una base de datos relacional. Por lo tanto, yo tomo mi estructura de objetos como tal, o por ejemplo mi diagrama de clases, y se va a transformar a un diagrama de entidad-relación, una cosa así, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace un ORM? Ya realmente este software, un ORM, en verdad tiene muchas funciones. Una de sus funciones es tomar la clase y crear las tablas en la base de datos o actualizarlas, ¿ya? También realizar migraciones, es decir, si yo cambio un objeto acá, yo puedo de alguna manera decirle a mi base de datos, oye, vamos a hacer una modificación en estas tablas y se ejecuta esas migraciones. ¿Ya? Y por último, lo otro es generar una especie de cliente SQL que además tenga los datos listos. Porque ya como tengo el objeto, que en base a esos objetos se crearon mis bases de datos, ¿ya? Este objeto como tal va a tener también cómo se estructura esto. Por lo tanto, solamente con el objeto no necesito hacer el select y saber qué campos me trae, sino que simplemente eso me puede generar, estos select me los puede mapear como tal y poder hacerlos por mí, ya los puede escribir por mí. Eso es lo que hace un ORM como tal. Para esta ocasión vamos a utilizar un ORM que es para Node.js y TypeScript, que en verdad es un ORM bastante interesante porque funciona un poquito distinto a la cantidad de ORM que existen, ¿ya? El ORM más clásico de Node.js y TypeScript se llama TypeORM, que es muy parecido a los ORMs en general. Ya, vamos a buscar acá TypeORM. Es muy parecido a los ORM en general, donde yo genero una clase, ¿ya? Y luego esto me genera un repositorio, en este caso se llama, pero entre comillas. Y este ORM ya me permite crear las tablas como tal con este mapeador, ¿ya? Y con eso, junto con esta clase, me permite después poder consultar también estas entidades, ¿ya? Es decir, la base de datos queda por así decirlo, en el código, ¿ya? Donde pertenece la lógica de negocio, ¿ya? Las bases de datos deben ser netamente para guardar datos, no debería haber lógica de negocio en las bases de datos, ¿ya? Pero TypeORM ya quedó un poquito obsoleto, en la verdad se parece mucho a los ORM que hay en Laravel, en Django, ¿cómo se llama este ORM? Alchemy, o en lo que es Java con JPA, ¿vale? Se parece bastante. Pero se lanzó hace poco Prisma, ya hace un par de años, y la verdad es que la ha rompido en el mercado. Ya Prisma es uno de los RMs más geniales que hay a modo de tecnología ORM y vamos a explicar ahora por qué. Perfecto, vamos a ver un poco la documentación de Prisma. Prisma es un ORM bastante interesante, tiene varias cosas que lo hacen distinto a otro ORM, como por ejemplo un esquema particular de cómo ordenar las bases de datos. Por ejemplo, acá tenemos
este modelo que se crea en esquema.prisma, ya lo vamos a ver ya en el código como tal, pero este modelo o este fichero como tal genera o declara una especie de lenguaje único de cómo debería armarse la base de datos. ¿Esto qué significa? Significa que Prisma el día de mañana podría ser soportado por Java, podría ser soportado por Python, podría ser soportado por Laravel sin ningún problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque ocupa este tipo de lenguaje como propio para definir esquemas. Entonces acá podemos revisar, por ejemplo, que tenemos el ID default, ¿cierto? Que nos dice que el ID va a ser autoincrementable. Esto nos dice que va a ser una primary key. Tenemos acá también un tipo de dato datetime, por ejemplo. Tenemos un tipo de dato string, que acá nos dice cuánto es la cantidad de caracteres que puede tener. Es un tipo de dato boolean y cuál es su valor default. Y una relación, por ejemplo, acá. Entonces acá tenemos varias cosas bien interesantes que nos permiten poder crear una base de datos como tal. Y fíjense que este código que está acá se termina traduciendo en este código que está aquí. ¿Vale? Y nos permite crear estas tablas. Es bastante interesante. La documentación de Prisma la recomiendo bastante para el que quiera bucear un poco más sobre cómo utilizarlo y sus bondades que tiene. Y lo otro interesante que tiene Prisma es que no solamente soporta base de datos relacionales, sino que también soporta base de datos no relacionales como MongoDB. Por lo tanto, es una herramienta muy poderosa, vale la pena aprenderla. Hoy en día se está empezando a utilizar harto en la industria y ha tenido una muy buena aceptación. Por lo tanto, ahora vamos al código a ver cómo utilizar esta herramienta. Perfecto, ya estamos en el código y vamos a comenzar a crear nuestro esquema Prisma. Pero antes de crear el esquema Prisma, vamos a instalar dos librerías que son importantes para Prisma. Esto también pueden verlo en la documentación. Que vamos a instalar primero en desarrollo, ¿vale? Porque esto en verdad va a ser una herramienta de desarrollo para crear las bases de datos, etcétera, que se va a llamar Prisma, ¿vale? Prisma como tal lo vamos a instalar como dependencia de desarrollo. Y para el tema de las dependencias ya como tal de la aplicación, vamos a instalar el cliente de Prisma, el cual se va a generar para nosotros poder utilizar nuestra base de datos dentro de nuestra aplicación, ya lo que nos va a generar, por ejemplo, los dados, ¿vale? Entonces vamos acá a poner npm y en este caso va a ser dependencia de la aplicación, así que lo dejamos ahí nomás, sin el -d, prisma/client. Y esto nos va a instalar el cliente de Prisma, ¿vale? Entonces ya con esto, ya listo, vamos a crear un fichero acá, bueno, un directorio, la verdad, que se va a llamar Prisma. Y este directorio Prisma, como tal, va a tener adentro un fichero que se va a llamar prisma. No, esquema.prisma. Esquema.prisma. ¿Vale? Este va a ser nuestro fichero que va a definir nuestros modelos de datos de Prisma. ¿Ok? Entonces, esto sería de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro cliente, nuestro data source, ¿vale? Entonces vamos a poner acá generator client. Y acá vamos a copiar y pegar algo que yo tengo acá. Esto yo se los voy a... Esto es siempre igual para trabajar con PlanetScale. Ojo con esto. Esta parte nos dice que vamos a ocupar el cliente de Prisma de JavaScript. Ya creo que hay otros clientes de Prisma, no he visto mucho más que eso. Y Preview Features vamos a ocupar Referential Integrity, que es para trabajar con PlanetScale en particular, ¿vale? Para otras bases de datos probablemente no sea necesario este Preview Features, pero para este caso sí va a ser necesario. Vamos además a agregar el Data Source DB. Ya acá vamos a poner ¿cuál va a ser la base de datos que vamos a utilizar? Por ejemplo, el proveedor va a ser MySQL. Ya vamos a ocupar PlanetScale, entonces vamos a ocupar una base de datos MySQL. Vamos a poner acá el URL de conexión que la vamos a sacar desde nuestro .env. ¿Ya se recuerdan de nuestro .env? Bueno, acá también lo vamos a necesitar, así que vamos a crearlo al tiro. Vamos a crear nuestro fichero de variables de entorno.
que mantiene seguras nuestras conexiones. Y vamos a agregar acá la base de datos que yo estoy utilizando. Acá, ojo con una cosa, un disclaimer importante. En PlanetScale como tal, se los voy a mostrar al tiro. Perfecto. En PlanetScale como tal, cuando ustedes pongan connect y pongan Node.js, ¿vale? Para que les dé el punto M. Fíjense que al final sale este query string que es SSL igual reget una autoridad set true, ¿vale? En el caso de Prisma, necesitamos cambiar eso por SSL accept strict, ¿vale? Esto es lo que tenemos que agregar al final de nuestra database URL. Por lo tanto, borramos el otro SSL igual y lo que salía el objeto de ese JSON que tiraba al final. Y ponemos esto, ¿vale? Ya con esto estamos listos y con esto nos podemos conectar a nuestra base de datos como tal. Entonces, ya estamos sacando desde database URL, desde length, ya este de aquí, lo estamos sacando de acá. Y estamos diciendo acá que Referential Integrity va a ocupar Prisma, que en verdad va a ser de este cliente. Ya va a estar referenciando esto de acá. Y ahora, ya con esto, ya tenemos definida a qué base de datos nos vamos a conectar y qué cliente vamos a generar y con cuál vamos a trabajar. ¿Vale? ¿Por qué generar? Porque lo que pasa es que para que después TypeScript pueda ver, por ejemplo, qué tipo es usuario, ¿ya? Esto va a crear las clases, va a crear todo por mí. Por lo tanto, este generator es quien va a hacer la magia. Ya acá le estoy diciendo cómo va a generar las cosas. Estamos declarando cómo debería ser la generación. Para más información sobre esto, mucho más detallado, en Pro al Tiempo, pueden verlo en la documentación de Prisma, la cual es bastante completa, bastante buena, ¿ya? Y nos ayuda bastante en varias cositas. Entonces, sigamos. Ahora, ¿qué nos quedaría? Ya nos quedaría lo siguiente. Vamos a generar nuestro modelo P, ya que es el que estamos trabajando por ahora. Tenemos nuestro modelo P, que se declara así, ¿vale? Model P, como tal. Luego vamos a decirle, ya, tú vas a tener un ID, que va a ser un integer, que va a ser una clave primaria, y además, ya, como tal, va a tener como default un auto increment, ¿ya? Ustedes se preguntarán, ¿cómo yo veo esto con colorcitos y cositas? Y probablemente yo no lo veo. Vayan a Visual Studio Code, buscan Prisma e instalan esta extensión y eso les va a ayudar con el autocompletado y varias cositas más, ¿ya? Es bien, bien útil. Lo aconsejo que lo tengan. Vamos a poner acá name, string. Olvídense del orden de esto porque después les voy a enseñar a cómo ordenarlo, ¿ya? db.varchar 60, acá da lo mismo el número que pongan, pero tienen que poner un número de caracteres que sea acorde al dato que están ingresando. En este caso, no creo que tengan más de 60 caracteres. El tipo va a ser también de varchar, que podría ser un tipo enum, pero no voy a complicar tanto las cosas, ¿para qué? Y acá tendríamos también beard, que en este caso es un tipo datetime. Pero en la base de datos nosotros lo vamos a guardar solo como date. ¿Por qué? Porque no me interesa el tiempo, ¿ya? La persona nació tal día y tal fecha, o sea, la mascota nació tal día y tal fecha, ¿vale? Tal año. Pero da lo mismo la hora que nació, por lo menos en mi aplicación. Quizás la usted importa, entonces. Ahí tendría que agregar acá, en vez de date, tendría que agregar datetime, ¿vale? Entonces acá vamos por string. Esta foto recuerden que va a ser nosotros acá en el DTO. Habíamos dicho que la foto podía ser una foto o nula, ¿vale? Por lo tanto, yo acá voy a decirle esto, string, y va a ser opcional, por lo tanto va a ser un string o nulo, ¿vale? Recuerden que las bases de datos no tienen un defined, tienen nulo o valor, ¿ya? Vamos acá a poner que en este caso va a ser un 255 el varchar. Y por ahora vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Nosotros igual habíamos en el DTO puesto un user ID, así que lo vamos a colocar igual, aunque todavía no hagamos nuestra, por así decirlo, nuestra relación con un usuario como tal, que lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? Así que,
Así que ya con esto tenemos listo nuestro fichero esquema.prisma, pero lo vamos a ordenar un poquito porque se ve muy desordenado. Entonces acá aquí ponemos npx prisma format y esto va a ordenar mi fichero. Recuerden guardarlo antes de hacer esto, ¿ya? Guarden el fichero porque si no lo guardan, después no se va a ver ordenado, van a decir qué pasa, van a guardar y van a decir, ah, pero qué pasó. Entonces, guardan el fichero y después aplican el npx prisma format. ¿Ya? Así que ahora nos vamos a conectar con la base de datos. Bien, ahora nos vamos a conectar a la base de datos. Vamos a llevar todo este esquema de Prisma a PlanetScale, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haremos? Fíjense que yo no tengo ninguna base de datos acá creada. No hay ningún esquema como tal. Por lo tanto, vamos a crearlo ahora y vamos a ver cómo se genera la magia. ¿Ya? Acá yo le agregué esto. ¿Por qué? Porque a ModelPet yo no quiero que mi tabla sea MPet. Si yo le quiero cambiar el nombre a la tabla, cómo se va a generar la base de datos, yo lo hago con map. Map también me sirve para algunos atributos. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a escribir npm prisma, o sea, npx, ¿ya? npx lo que hace es ejecutar prisma, ¿ya? Y descargarlo si es que no lo tienen descargado, ¿ya? Esa es la gracia que tiene npx. npx sirve para muchas herramientas y salió desde Node 8 si no mal no recuerdo. npx prisma db push, ¿vale? Y con esto yo voy a llevar todos estos cambios directamente a la base de datos. Ojo con esto, db push no debería utilizarse en un proyecto productivo. Está bien para prototipos o para aprender a ocupar el ORM, pero para proyectos productivos no lo recomiendo, ¿ya? Porque es destructivo en general. Entonces, en este caso vamos a ocupar db push. En un caso productivo debería ocuparse migration, ¿ya? Pero no vamos a hablar de eso porque es un tema muy complicado y en verdad lleva mucho tiempo. Y es para problemáticas muy específicas de un proyecto en producción, que no es el caso. ¿Ya? Entonces con map nosotros vamos a cambiar el nombre de nuestra tabla cuando se cree. Ejecuto npx prisma db push. Espero y me dice que se está conectando a PetsApp, a la database PetsApp en tal lugar, ya en este host. Y fíjense que ya se generó. Vamos a acá asegurarnos, vamos a hacer refresh esquema. Y ahí está nuestra tabla creada sin tirar ninguna sola línea de código SQL. En la próxima cápsula vamos a hablar sobre cómo consumir estos datos, cómo escribir en la base de datos, ¿cierto? Cómo hacer como el DAO, entre comillas, que el DAO ya viene hecho, sino que implementarlo. Y por último, también vamos a ver el patrón repositorio, ya que nos abstrae un poco de la implementación de esto. Nos vemos.